Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso Nuestra Identidad. Ya vamos avanzando bastante en el curso, estamos a punto de terminarlo. De las 14 lecciones, ya nos faltan solo 3. Esta es una de ellas. Hemos atravesado por casi toda la doctrina que nosotros enseñamos y ese es el propósito del curso. Mostrarles a ustedes cuáles son las doctrinas en que creemos y enseñamos, mostrarles cuáles son las que negamos y mostrarles cómo estamos organizados nosotros. Bien, hemos visto a lo largo del curso las doctrinas de la salvación expuestas en la Reforma Protestante del siglo XVI, las doctrinas de la gracia llamadas TULIP, qué vemos nosotros de las Sagradas Escrituras, qué pensamos de la doctrina de Dios y de la Trinidad, del ser humano y su caída, de cómo Dios nos salva, cómo debemos nosotros conducirnos desde la perspectiva de la santidad de su iglesia, cuál es la doctrina de la iglesia. Vimos también los famosos dones espirituales y las 2 ordenanzas que dejó Jesús en la tierra, y en la lección pasada vimos cómo vemos el tema de las ofrendas y el dinero en la iglesia, y también el tema de la alabanza y la adoración. Y hoy nos toca los ángeles. La lección de hoy también es cortita, no es muy extensa, y vamos a tocar el tema de los ángeles desde la perspectiva estrictamente bíblica. Y pensemos por favor en esto. Así como nosotros, los ángeles son seres creados. Ellos no existen por sí mismos. Dios los creó. Y como nosotros tenemos una prohibición bíblica de adorar la creación, porque solo podemos adorar al Creador, los ángeles no deben ser adorados. Tenemos varios textos en la Biblia, solo en Apocalipsis hay 2 pasajes diferentes donde el apóstol Juan al ángel que le está revelando cosas se le postra y lo adora. El ángel le dice, ¿cómo se le ocurre, Juan? Levántese de ahí, adora solo a Dios. Yo soy un siervo como vos. Entonces sabemos que los ángeles no deben ser adorados. En el orden de la creación, hoy en día son seres superiores, claramente se desplazan de forma diferente, su cuerpo es distinto al nuestro, están delante de la presencia del Señor, o sea, hay todo un tema relacionado con los ángeles muy por encima de lo que somos nosotros. Sin embargo, ellos fueron creados para servir a Dios y para adorar a Dios. No fueron creados para servirnos a nosotros. Fueron creados para servir a Dios. Y en el servicio a Dios, Dios los instruye que hagan cosas para nosotros. Pero Dios los instruye, no nosotros. Nosotros no somos los jefes de los ángeles. Ni podemos instruirlos, ni somos sus dueños, ni somos sus señores. Ellos, a su vez, tienen una jerarquía. Son como una suerte de ejército, digámoslo así. En las Escrituras, no en la tradición, en las Escrituras, solamente nos encontramos un arcángel, que es Miguel, que tiene ese nombre. Arc es el primero o el principal y ángel que es mensajero. La palabra, dicho sea de paso, ángel, angelus, es mensajero. Es aquel que lleva un mensaje. Y se distingue de apóstolos. El apóstol es también un mensajero, pero que lleva con él la autoridad del que lo envió. Entonces podríamos decir que el apóstolos es como un embajador, que además de llevar un mensaje, tiene autoridad delegada, mientras que el ángelos es un mensajero. Esa es una diferencia que podemos hacer. Nosotros nos oponemos rotundamente a la adoración de los ángeles. Y nos oponemos rotundamente a que se definan los ángeles como servidores de los seres humanos. Esa es una doctrina moderna que es herética, porque está dándole a los ángeles un papel o un rol o una posición que los ángeles no tienen. Jamás los ángeles están sujetos a la voluntad del ser humano. Eso no es bíblico, en modo alguno. Están sujetos a la voluntad de Dios. ¿Por dónde empieza todo este tema de los ángeles? Bueno, tenemos 2 clases de ángeles. Tenemos los ángeles, todos son creados por Dios, todos son ángeles, pero hay una sección de la creación angélica que le es fiel a Dios y hay otra que siguió a uno de los ángeles que se rebeló contra Dios, que se llamaba Luz Bella, y se convirtió en el diablo Satanás, que es también un ángel, y es un ángel creado por Dios,
Pero este es el autor del pecado. Este fue el que cometió el pecado número 1 y después fue a inducir a Adán y Eva a que pecaran. Cuando Satanás o Luz Bella pecó, recibió el juicio de Dios. Él se rebeló contra su creador, fue expulsado de la presencia de Dios, y nos explica el libro del Apocalipsis que con él cayeron 1/3 de los ángeles creados. 1/3 lo siguieron, 1/3 parte. Quiere decir que los ángeles pueden tomar decisiones. Y estos tomaron decisiones de seguir a Luz Bella, que parece ser que era un querubín precioso, divino, era un querubín de adoración y de alabanza. Y bueno, cuando quiso ser igual a Dios, Dios lo expulsa de su presencia y 1/3 de los ángeles se van con él. Y es él el que de forma de maldad induce a Eva en el jardín del Edén, y después esta va a inducir a su esposo Adán. Y de ahí viene la tragedia humana de la caída. Desde el principio, Satanás es el enemigo abierto y declarado de Dios y del ser humano. La Biblia le llama el príncipe de este mundo. Pero también la Biblia le dice que él ya ha sido derrotado por Cristo en la cruz. Cristo en su muerte y en la evidencia de que el que murió era el Mesías, en su resurrección, nos muestra que Satanás es un enemigo derrotado. Pero si es así, dice uno, ¿pero cómo es que anda todavía haciendo diabluras? Bueno, porque esta es una de las formas que usa tal vez la teología de decir que es el ya, pero el todavía no. Él ya sabe cuál es su destino. Él ya sabe que él está condenado. Pero todavía se le deja un tiempo aquí, porque créanlo, las obras de Satanás están supervisadas, por decirlo de alguna forma, por nuestro Dios. Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y Dios es omnipotente y por lo tanto permite o no permite al diablo hacer sus cosas. Y tiene el poder para detenerlo o tiene el poder para dejarlo. Entonces, de alguna manera, Satanás sirve al propósito divino con su presencia y su acción. Por eso todavía lo tiene. Dios podría fulminarlo en un instante. Y no lo hace porque sirve con el propósito divino. Recuerdo yo allá en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando la bestia lucha contra los santos y los vence. La palabra fantástica que está ahí dice, y se le permitió luchar contra los santos y vencer. ¿Quién se lo permitió? Dios. Ellos no pueden hacer nada sin que Dios lo permita. Porque ellos no son una fuerza igual a Dios. Jamás. La lucha del diablo es contra la iglesia, contra nosotros. Pablo lo explica en la carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en los espacios celestes. Es la lucha nuestra. No, Dios en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, destruye a Satanás con todos sus demonios. Lo que pasa es que sirve para el propósito divino. Eventualmente, en el final de los tiempos, será castigado eternamente en el infierno, en el lago de fuego. Eso lo dice la Biblia también. Pero mientras tanto, hoy no está prisionero. Anda libre y haciendo de las suyas. En el futuro, en el reino milenial de Cristo, él será preso por 1000 años. Y al final de los 1000 años será soltado, y es ahí cuando después se le toma y se le manda al lago de fuego y azufre, después de una rebelión que hay después de esos 1000 años. Pero eso lo vamos a ver en otra lección. Los demonios, por su parte, nos enseña la Biblia que también tienen una jerarquía. Así como los ángeles tienen una, los demonios tienen otra. La de los demonios sí se nos especifica más claramente. Habla de principados, potestades, gobernadoras y huestes. Entonces parece ser de cosas territoriales y de cosas de autoridad jerárquica como un ejército. Y ellos influyen negativamente en el mundo caído. No hacen nada bueno, solo lo malo. En cuanto a, que yo sé que esto es un tema que todo el mundo pregunta, las famosas posesiones demoníacas o las influencias de demonios. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las Escrituras de todo esto. Bueno, primero, las Escrituras dicen que un creyente tiene a Jesús como Señor y el Espíritu Santo habita en el creyente. O sea, el creyente tiene Señor. Por lo tanto, un creyente no puede tener otro Señor, que sería un demonio que lo posee y lo domina, ejerce dominio y por lo tanto es Señor de ese creyente. Entonces no hay tal cosa como una posesión demoníaca de un creyente.
Si alguien en la iglesia está poseído por un demonio, no es creyente. Está en la iglesia, pero no es creyente. Porque no todas las personas que están en una iglesia son creyentes. Entonces el argumento de no, yo he visto endemoniados en la iglesia. Sí, claro. Pero eso no dice que un creyente puede ser endemoniado. Solo dice que alguien que estaba presente es endemoniado. Pero sin duda no es creyente. Ahora, un incrédulo sí puede ser poseído por un demonio. Lo vemos en las Escrituras también. Vemos las liberaciones que hizo Jesús de gente que estaba poseída. A ver, evidentemente. Y en ese momento todavía el Espíritu Santo no habitaba en las personas, entonces cualquiera podía ser poseído. Pero un incrédulo puede serlo. Ahora, estos famosos exorcismos y todas estas cosas relacionadas con posesiones demoníacas, hay que tener mucho cuidado. Hay que ser bíblicos. La gente dice, bueno, pues que Jesús usaba esta fórmula y le decía, sal fuera y esto y lo otro. Jesús. Ni usted ni yo somos Jesús. Y la Biblia lo que nos dice es que el único que libera es Jesucristo. Porque al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre, dice la Escritura. Entonces, para que un incrédulo sea liberado, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Tiene que ser comprado al precio de sangre de Cristo, tiene que ser rescatado por Cristo Jesús. Entonces, la única manera de que un incrédulo pueda ser liberado por Jesucristo es a partir de que Él se entregue a Jesucristo como su Señor y su Salvador, porque es Cristo el que lo libera. Nada de aceites extraños, aguas benditas, oraciones raras van a liberar a esta persona. Lo que es más, como los demonios son mentirosos, podría lucir que está liberada y no está. Hay gente que se pone a conversar con los demonios y quién sos y dime tu nombre y entonces el demonio se pone a inventarle y la gente le cree. Yo soy Legión, como si fuera el endemoniado de Gadareno, y la gente se lo cree y sale el demonio y la gente se siente súper bien de que el poder de Cristo estaba a través de ellos. Los demonios son mentirosos y son perfectos actores. ¿Qué hace usted hablando con un demonio? Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Quien libera es Cristo. Para que esa persona sea liberada tiene que entregarle su vida a Cristo. Y una vez que se lo entrega es libre. Absolutamente libre. Hasta aquí la lección de hoy. Esta lección era bien cortita. Hablamos de ángeles y hablamos de demonios. Era muy corta. Es importante nosotros expresar en lo que creemos y no creemos relacionados con este tema. En nuestra siguiente lección sí vamos a abarcar grandes diferencias que tiene la iglesia sobre los últimos días. Temas como si la iglesia va a ser arrebatada por Cristo, cuándo va a ocurrir ese evento, si va a haber un reino de 1000 años de Cristo en la tierra o no va a haber, qué pasa cuando yo me muero, si hay un estado intermedio cuando yo me muera antes del cielo, si vamos a habitar en el cielo. Todas esas cosas las vamos a ver en la siguiente lección. Por hoy, 1.000.000 de gracias y 1000 bendiciones a todos.